El universo, vasto e implacable, había sido testigo de incontables guerras, del auge y caída de imperios estelares, de la danza cósmica de creación y destrucción. Las estrellas, centelleantes faros en la negrura, habían iluminado tanto momentos de gloria como abismos de terror. Pero incluso en este teatro cósmico de grandiosidad y violencia, había un silencio, un vacío helado que helaba la sangre con solo pensarlo. Un silencio que precedía a la tormenta. Porque en la inmensidad del espacio, una nueva fuerza, una nueva potencia, estaba a punto de emerger, una que haría temblar a la galaxia hasta sus cimientos. Una fuerza nacida de la necesidad, forjada en la desesperación, y alimentada por una determinación inquebrantable. Una fuerza que, cuando finalmente se reveló, dejó a la galaxia temblando de miedo. Esa fuerza, era la flota acorazada humana. Durante siglos, la humanidad había permanecido en silencio, observando desde su pequeño rincón de la galaxia. Habían presenciado el ascenso y la caída de las grandes civilizaciones alienígenas, las alianzas efímeras y las guerras devastadoras que consumían mundos enteros. Habían aprendido, se habían adaptado, y en secreto, se habían preparado. Porque la humanidad, a pesar de su apariencia frágil y su corta existencia en comparación con las razas antiguas que poblaban la galaxia, poseía una cualidad única, una chispa que la diferenciaba de todas las demás, la resiliencia. Podían ser golpeados, podían ser oprimidos, pero nunca, jamás, serían destruidos. Y ahora, después de siglos de silencio, la humanidad estaba lista para mostrar su verdadera fuerza al universo. La galaxia, ajena a la tormenta que se avecinaba, continuaba con su intrincada danza de poder y supervivencia. Las grandes razas alienígenas, confiadas en su superioridad tecnológica y su vasto dominio, se encontraban atrapadas en una red de intrigas y conflictos. La Federación Galáctica, una alianza tambaleante de mundos diversos, intentaba mantener un precario equilibrio de paz, pero las tensiones internas y las ambiciones desmedidas de algunos de sus miembros amenazaban con desatar una nueva era de caos. En medio de esta turbulencia, una antigua profecía, susurrada en voz baja en los rincones más oscuros de la galaxia, comenzó a resonar con una nueva urgencia. Una profecía que hablaba de la llegada de una nueva raza, una raza humana, que cambiaría el destino de la galaxia para siempre. En un mundo olvidado, en el borde mismo del espacio conocido, un joven llamado Cal crecía ajeno a los grandes acontecimientos que se estaban desarrollando en la galaxia. Cal era un piloto talentoso, un espíritu libre que amaba la emoción de volar a través de los cielos de su planeta natal. Su mundo, un pequeño puesto de avanzada humano en la frontera del espacio conocido, era un lugar tranquilo y pacífico, lejos del bullicio y la intriga de los mundos centrales de la Federación. Pero la tranquilidad de su mundo estaba a punto de ser destrozada. Un día, mientras Cal realizaba un vuelo de rutina cerca de las fronteras del sistema, descubrió algo que cambiaría su vida y el destino de la humanidad para siempre. Lo que vio Cal en aquel vuelo solitario le heló la sangre. No era una nave alienígena, ni un fenómeno natural extraño. Era algo mucho más aterrador. Era una flota. Una flota colosal, vasta e imponente, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una flota construida con una tecnología desconocida, una tecnología que superaba con creces cualquier cosa que la humanidad hubiera visto antes. Y lo más aterrador de todo era que esta flota, esta armada de proporciones inimaginables, llevaba un solo estandarte, un solo símbolo que resonaba con un poder antiguo y terrible. Un símbolo que Cal reconoció al instante, un símbolo que había visto en los libros de historia, un símbolo que representaba la más antigua y temida de las razas alienígenas, los KRYLL, los KRYLL, una raza ancestral que había dominado la galaxia hace milenios, eran conocidos por su crueldad y su sed de conquista. Se creía que habían desaparecido hace mucho tiempo, víctimas de su propia ambición desmedida. Pero ahora, aquí estaban de nuevo, más poderosos y aterradores que nunca. Y lo que era aún más inquietante era que parecían estar dirigiéndose directamente hacia el territorio humano. Cal, consciente del peligro que se avecinaba, regresó a su mundo lo más rápido que pudo para dar la alarma. Pero cuando llegó, descubrió que ya era demasiado tarde. La flota KRYLL había llegado, la invasión fue rápida y brutal. Las defensas humanas,
aunque valientes, eran insignificantes en comparación con el poderío de la armada KRYLL. En cuestión de horas, el mundo de Cal fue conquistado. Miles de personas murieron, y los que sobrevivieron fueron capturados y esclavizados. Cal, gracias a su habilidad como piloto, logró escapar de la masacre, pero su corazón estaba destrozado. Había perdido todo, su hogar, su familia, su mundo. Pero en medio de la desesperación, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que advertir a la humanidad sobre la amenaza KRYLL. Tenía que encontrar una manera de luchar. Cal se embarcó en un peligroso viaje a través del espacio, buscando desesperadamente a otros humanos que hubieran sobrevivido al ataque KRYLL. Después de muchas semanas de búsqueda, finalmente encontró un pequeño grupo de refugiados escondidos en un sistema estelar remoto. Entre ellos se encontraba una mujer llamada Anja, una científica brillante que había estado estudiando la historia y la tecnología de los KRYLL durante años. Anja reveló a Cal y a los demás refugiados una verdad aterradora: la invasión KRYLL no era un simple ataque. Era el principio de una guerra. Una guerra que amenazaba con consumir a toda la galaxia. Anja explicó que los KRYLL no solo eran una raza guerrera, sino también una raza obsesionada con el control y la dominación. Creían que eran los únicos seres dignos de gobernar la galaxia, y estaban decididos a subyugar a todas las demás razas. La humanidad, con su espíritu indomable y su capacidad de adaptación, era vista por los KRYLL como una amenaza potencial a su dominio. Por eso habían atacado primero a los humanos, esperando aplastar cualquier resistencia antes de que pudiera organizarse. Pero los KRYLL habían cometido un error. Habían subestimado la resiliencia de la humanidad. Habían subestimado la determinación de Cal y de los demás refugiados. Cal y Anja, junto con los demás supervivientes, juraron luchar contra los KRYLL y liberar a su pueblo. Sabían que la tarea que tenían por delante era monumental, casi imposible. Pero también sabían que no tenían otra opción. La supervivencia de la humanidad dependía de ello. Así comenzó la lucha por la libertad. Una lucha que llevaría a Cal y a sus aliados a través de la galaxia, enfrentándose a peligros inimaginables y descubriendo secretos ocultos que podrían cambiar el curso de la guerra. Una lucha que, finalmente, revelaría al universo la verdadera fuerza de la humanidad. Una fuerza que, cuando finalmente se desató, hizo temblar a la galaxia de miedo. Porque la flota acorazada humana estaba en camino, la flota acorazada humana. La sola mención de estas tres palabras bastaba para infundir temor en los corazones de las razas alienígenas que poblaban la galaxia. Durante siglos, la humanidad había permanecido en las sombras, observando y aprendiendo, mientras las grandes potencias estelares se enfrentaban en guerras interminables por el dominio. Los humanos, considerados una raza joven e insignificante por muchos, eran vistos como poco más que observadores pasivos en el gran juego cósmico. Pero esta percepción estaba a punto de cambiar. Porque la humanidad, a pesar de su apariencia humilde, poseía un secreto, una fuerza oculta que, cuando se revelara, sorprendería a la galaxia. Ese secreto era la flota acorazada humana. La flota acorazada humana no era una creación de la noche a la mañana. Era el resultado de siglos de planificación, de investigación y desarrollo en secreto. Después de presenciar la brutalidad y la destrucción de las guerras interestelares, los líderes de la humanidad habían llegado a una conclusión inevitable: para sobrevivir en este universo hostil, la humanidad necesitaba una fuerza poderosa, una fuerza capaz de defenderse de cualquier amenaza. Así nació el proyecto de la flota acorazada humana, un proyecto que se llevó a cabo en el más absoluto secreto, lejos de las miradas curiosas de las razas alienígenas. Los mejores científicos, ingenieros y estrategas de la humanidad fueron reclutados para este proyecto. Se construyeron astilleros ocultos en los lugares más remotos del espacio humano, donde se fabricaron en secreto las naves de la flota acorazada. Se desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas armas, nuevos sistemas de propulsión que superaban con creces cualquier cosa que la humanidad hubiera creado antes. La flota acorazada humana no era solo una flota de naves de guerra.
Era la culminación de todo el conocimiento y la ingeniosidad de la humanidad, una fuerza diseñada para ser la última defensa de la raza humana, pero la flota acorazada humana era más que una fuerza militar. Era también un símbolo. Un símbolo de la determinación de la humanidad de sobrevivir, de su voluntad de no ser subyugada por ninguna raza alienígena. Era un símbolo de la esperanza, de la creencia de que la humanidad tenía un futuro en la galaxia, un futuro que merecía ser defendido. Y ahora, con la invasión KRYLL, ese futuro estaba en peligro. La flota acorazada humana, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de ser revelada al universo. Mientras la flota acorazada humana se preparaba para entrar en acción, Cal y Anja continuaban su búsqueda de aliados. Sabían que no podían enfrentarse a los KRYLL solos. Necesitaban la ayuda de otras razas, razas que también hubieran sufrido a manos de los KRYLL, razas que estuvieran dispuestas a luchar por su libertad. Pero encontrar aliados no era tarea fácil. Muchas razas alienígenas, aterrorizadas por el poder de los KRYLL, se negaban a unirse a la lucha. Otras, desconfiadas de los humanos, dudaban de su capacidad para enfrentarse a una amenaza tan poderosa. Sin embargo, Cal y Anja no se rindieron. Viajaron de planeta en planeta, de sistema en sistema, buscando a aquellos que todavía tenían esperanza, a aquellos que todavía creían en la posibilidad de la victoria. Y poco a poco, fueron encontrando aliados. Pequeños grupos de rebeldes, comunidades de supervivientes, incluso algunos oficiales de la Federación Galáctica que se habían cansado de la inacción y la corrupción. Juntos, formaron una alianza, una coalición de razas unidas por un enemigo común, los KRYLL, pero la alianza era frágil. Las diferentes razas tenían diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes objetivos. Mantener la unidad entre ellos era un desafío constante. Cal y Anja se convirtieron en líderes, en figuras que inspiraban confianza y respeto. Cal, con su carisma y su habilidad para la lucha, se convirtió en el líder militar de la alianza. Anja, con su inteligencia y su conocimiento de los KRYLL, se convirtió en la estratega, la que planeaba las operaciones y las tácticas. Mientras tanto, la flota acorazada humana continuaba su preparación. Las naves, construidas con la tecnología más avanzada que la humanidad poseía, estaban listas para la batalla. Los pilotos, entrenados en secreto durante años, estaban ansiosos por enfrentarse a los KRYLL. Pero la flota acorazada no era solo una colección de naves y pilotos. Era también una fuerza unida, una fuerza que compartía un objetivo común, la defensa de la humanidad y la libertad de la galaxia. El almirante Belirien, el comandante de la flota acorazada humana, era un hombre de gran experiencia y sabiduría. Había dedicado su vida a la defensa de la humanidad, y ahora, con la llegada de la invasión KRYLL, sabía que el momento de actuar había llegado. Belirien era un líder respetado, un hombre que inspiraba confianza y lealtad. Sabía que la batalla que se avecinaba sería la más difícil que la humanidad hubiera enfrentado jamás. Pero también sabía que la flota acorazada humana estaba lista. La flota acorazada humana no era invencible. Los KRYLL eran una raza poderosa, con una tecnología avanzada y una vasta armada. Pero la flota acorazada humana tenía una ventaja. Tenía la ventaja de la sorpresa. Los KRYLL no sabían de su existencia. No sabían que la humanidad había estado preparándose para este momento durante siglos. Y cuando la flota acorazada humana finalmente se revelara, cuando emergiera de las sombras y atacara a los KRYLL, la galaxia temblaría de miedo. La flota acorazada humana. 3 palabras que pronto resonarían en toda la galaxia. 3 palabras que se convertirían en un símbolo de esperanza, un símbolo de resistencia, un símbolo de la determinación de la humanidad de no ser subyugada. 3 palabras que, cuando finalmente se pronunciaran, marcarían el comienzo de una nueva era. Una era de guerra, una era de esperanza, una era que cambiaría el destino de la galaxia para siempre. La flota acorazada humana estaba lista. La humanidad estaba lista. La galaxia estaba a punto de temblar. La flota acorazada humana se movía a través del hiperespacio,
un espectro de naves de guerra silenciosas y letales, listas para desatar su furia. Sobre los KRYLL. El almirante Beleriand observaba la pantalla de navegación, su rostro curtido reflejando la determinación que ardía en sus ojos. Sabía que la batalla que se avecinaba sería la más importante de la historia de la humanidad. El destino de su raza, el destino de la galaxia, pendía de un hilo. La flota acorazada humana era la última esperanza, la última línea de defensa contra la horda KRYLL. Mientras la flota se acercaba al sistema estelar ocupado por los KRYLL, la tensión a bordo de las naves era palpable. Los pilotos revisaban sus instrumentos, los ingenieros preparaban las armas, los soldados se preparaban para el combate. Todos sabían lo que estaba en juego. Todos sabían que podían no regresar. Pero nadie dudaba. Todos estaban unidos en su determinación de luchar por la libertad, de luchar por la supervivencia. En otro lugar, Cal y Anja, junto con los líderes de las otras razas aliadas, observaban el desarrollo de los acontecimientos a través de una transmisión holográfica. Habían llegado a un acuerdo con el almirante Beleriand. La flota acorazada humana atacaría primero, creando una distracción y debilitando a la flota KRYLL. Luego, la Alianza Rebelde lanzaría su propio ataque, aprovechando la oportunidad para liberar los mundos ocupados y atacar las bases KRYLL. El plan era arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían. Sabían que los KRYLL eran poderosos, pero también sabían que la flota acorazada humana era una fuerza formidable. Y sabían que la Alianza Rebelde, aunque más pequeña y menos equipada, estaba llena de determinación y valor. Juntos, tenían una oportunidad de ganar. Una pequeña oportunidad, pero una oportunidad al fin y al cabo. La flota acorazada humana emergió del hiperespacio, apareciendo de repente en el borde del sistema estelar ocupado por los KRYLL. La flota KRYLL, sorprendida por la aparición repentina de la flota humana, tardó unos instantes en reaccionar. Esos instantes fueron suficientes. La flota acorazada humana abrió fuego, desatando una lluvia de proyectiles de energía y misiles sobre las desprevenidas naves KRYLL. La batalla había comenzado. Las naves de la flota acorazada humana, ágiles y poderosas, se movían a través del espacio, esquivando los disparos KRYLL y respondiendo con una precisión letal. Los pilotos humanos, entrenados en simulaciones de combate durante años, demostraron su habilidad y su valentía. Las naves KRYLL, aunque más numerosas, eran más lentas y menos maniobrables que las naves humanas. La flota acorazada humana, con su tecnología avanzada y su estrategia superior, estaba causando estragos en las filas KRYLL, pero los KRYLL no eran fáciles de derrotar. Su flota era vasta, su tecnología era poderosa, y sus soldados eran feroces. Pronto, la batalla se convirtió en un caos, una danza mortal de naves de guerra, explosiones y disparos. La flota acorazada humana, a pesar de su valentía y su habilidad, estaba empezando a sufrir bajas. Las naves humanas, alcanzadas por los disparos KRYLL, explotaban en bolas de fuego, enviando a sus pilotos y tripulantes a la muerte en el vacío del espacio. Mientras la batalla se intensificaba, Cal y Anja, junto con las fuerzas rebeldes, se preparaban para lanzar su ataque. Observaban la batalla a través de las pantallas, sus corazones latiendo con fuerza mientras veían a la flota acorazada humana luchar contra los KRYLL. Sabían que el destino de la galaxia dependía de esta batalla. Sabían que si la flota acorazada humana fallaba, todo estaría perdido. Finalmente, llegó el momento. La flota acorazada humana, después de horas de lucha, había logrado debilitar a la flota KRYLL. Era la oportunidad de la Alianza Rebelde. Cal dio la orden, y las naves rebeldes, lideradas por la nave de Cal, se lanzaron al ataque. La batalla se volvió aún más caótica. Aún más brutal. Las naves rebeldes, aunque menos poderosas que las naves KRYLL, lucharon con una ferocidad inquebrantable. Sabían que estaban luchando por su libertad, por su supervivencia, por el futuro de la galaxia. Cal, a bordo de su nave, lideraba el ataque rebelde, demostrando su habilidad como piloto y su valentía como líder. Su nave, ágil y rápida,
se movía a través del espacio, esquivando los disparos KRYLL y atacando a las naves enemigas con una precisión letal. Cal se había convertido en un símbolo de esperanza para la Alianza Rebelde, un líder que inspiraba confianza y respeto. Anja, a bordo de otra nave rebelde, coordinaba el ataque, utilizando su conocimiento de la tecnología y la estrategia KRYLL para guiar a las fuerzas rebeldes. Anja era la mente detrás de la rebelión, la estratega que planeaba las operaciones y las tácticas. Juntos, Cal y Anja se habían convertido en la fuerza motriz de la rebelión, la chispa que encendió la esperanza en los corazones de los oprimidos. La batalla alcanzó su punto culminante. La flota acorazada humana y la alianza rebelde, luchando juntas, habían logrado poner a los KRYLL a la defensiva. Pero los KRYLL, a pesar de sus pérdidas, seguían siendo una fuerza poderosa. La batalla aún no había terminado. En el clímax de la batalla, Cal y Anja se encontraron frente a frente con la nave insignia KRYLL, la nave de mando del almirante KRYLL. Sabían que si destruían la nave insignia, podrían desmoralizar a los KRYLL y cambiar el curso de la batalla. Pero la nave insignia KRYLL estaba fuertemente protegida, rodeada de naves de guerra y defensas. Atacar la nave insignia era una misión suicida, pero Cal y Anja no dudaron. Sabían que era su oportunidad. Sabían que tenían que intentarlo. Juntos, planearon un ataque desesperado, una maniobra arriesgada que podría cambiar el destino de la galaxia. Se miraron a los ojos, asintieron y se lanzaron al ataque. La batalla había llegado a su punto más álgido. El destino de la galaxia estaba a punto de ser decidido. Cal y Anja, en sus naves de combate, se acercaban a la nave insignia KRYLL, sorteando la lluvia de fuego enemigo. La nave insignia, imponente y amenazante, se alzaba ante ellos como un bastión inexpugnable. Estaba rodeada por una flota de naves de guerra KRYLL, cada una de ellas lista para defender a su comandante. La misión parecía imposible, un suicidio. Pero Cal y Anja no se detuvieron. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Habían arriesgado todo por esta oportunidad, y no iban a desperdiciarla. Cal, con su habilidad excepcional como piloto, guió su nave a través del laberinto de naves enemigas, esquivando los disparos y contraatacando con precisión. Anja, desde su nave, proporcionaba cobertura, derribando naves KRYLL con sus misiles teledirigidos. Juntos, Cal y Anja formaban un equipo perfecto, una fuerza imparable. Mientras se acercaban a la nave insignia, Cal notó algo extraño. Las naves KRYLL que rodeaban la nave insignia parecían estar actuando de forma errática. Algunas naves se disparaban entre sí, otras parecían estar perdiendo el control. Cal no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que era una oportunidad. Una oportunidad que no podían dejar pasar. Anja, ¿ves lo que veo?, preguntó Cal por el comunicador. Sí, Cal, respondió Anja. Parece que están teniendo problemas. No estoy segura de qué está pasando, pero debemos aprovecharlo. De acuerdo, dijo Cal. Vamos a atacar. Tenemos que llegar a la nave insignia. Cal y Anja aceleraron sus naves, dirigiéndose directamente hacia la nave insignia. Las naves KRYLL, confundidas y desorganizadas, no pudieron detenerlos. Cal y Anja llegaron a la nave insignia, disparando a todo lo que se movía. La nave insignia, sorprendida por el ataque repentino, no pudo reaccionar a tiempo. Las naves de Cal y Anja dispararon sus torpedos, impactando la nave insignia con una fuerza devastadora. La nave insignia tembló, sacudida por las explosiones. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron. El almirante KRYLL, a bordo de la nave insignia, observaba con horror cómo sus defensas fallaban, cómo sus naves se volvían contra él. No entendía lo que estaba pasando. Había planeado esta invasión durante años, había estudiado a los humanos, había subestimado su capacidad de lucha. Y ahora, todo su plan se estaba desmoronando. Justo cuando Cal y Anja estaban a punto de lanzar un segundo ataque a la nave insignia, ocurrió algo inesperado.
Una nueva flota emergió del hiperespacio, una flota aún más grande y poderosa que la flota KRYLL. Una flota que llevaba un estandarte desconocido, un estandarte que Cal y Anja nunca habían visto antes. La nueva flota atacó a la flota KRYLL, sin previo aviso. La batalla se volvió aún más caótica, aún más confusa. Cal y Anja, observando la nueva flota atacar a los KRYLL, no entendían lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran estos nuevos invasores? ¿Por qué estaban atacando a los KRYLL? Mientras Cal y Anja intentaban entender la situación, la nueva flota comenzó a atacar también a las naves humanas y rebeldes. La batalla se había convertido en una lucha por la supervivencia, una batalla contra dos enemigos desconocidos. Cal y Anja se miraron, sus rostros reflejaban la confusión y el miedo. Habían luchado contra los KRYLL, habían estado a punto de derrotarlos, y ahora, una nueva amenaza había surgido, una amenaza aún más poderosa y misteriosa. ¿Podrían los humanos y sus aliados sobrevivir a esta nueva amenaza? ¿Podrían ganar esta guerra imposible? La batalla había llegado a un nuevo nivel de intensidad. El destino de la galaxia pendía de un hilo. La flota acorazada humana, la Alianza Rebelde, los KRYLL, y la nueva flota desconocida, todos luchaban por el dominio. La galaxia temblaba de miedo. La guerra había entrado en una nueva fase, una fase aún más peligrosa, una fase que podría cambiar el curso de la historia para siempre. El clímax se acercaba, la resolución estaba a la vuelta de la esquina. Pero nadie sabía lo que el futuro les deparaba, la confusión reinaba en el espacio. Naves de 4 facciones diferentes, la flota acorazada humana, la Alianza Rebelde, los KRYLL y los misteriosos recién llegados, se enfrentaban en una batalla caótica y brutal. Cal y Anja, a bordo de sus naves de combate, luchaban por sobrevivir, intentando discernir las intenciones de la nueva flota. ¿Eran aliados o enemigos? Nadie lo sabía. Lo único que sabían era que debían luchar, debían defenderse, debían proteger a la humanidad y a sus aliados. Cal, con su instinto de piloto y su experiencia en combate, se dio cuenta de algo crucial. La nueva flota, a pesar de su poderío, no parecía estar atacando a todas las facciones por igual. Parecían estar concentrando su fuego en los KRYLL. ¿Podría ser posible? ¿Podrían ser aliados inesperados? Anja, gritó Cal por el comunicador, creo que la nueva flota está atacando principalmente a los KRYLL. Podrían ser nuestros aliados. Tienes razón, Cal, respondió Anja. Pero debemos tener cuidado. No sabemos quiénes son ni cuáles son sus intenciones. Lo sé, dijo Cal. Pero no tenemos otra opción. Tenemos que arriesgarnos. Si son nuestros aliados, podemos unirnos a ellos y derrotar a los KRYLL. Cal y Anja tomaron una decisión audaz. Decidieron acercarse a la nueva flota, intentando establecer comunicación. Después de varios intentos, lograron contactar con la nave insignia de la nueva flota. Para su sorpresa, la respuesta que recibieron fue en un idioma que conocían, un idioma antiguo, un idioma que la humanidad había olvidado hace siglos. Era el idioma de los progenitores, la raza que había dado origen a la humanidad, la raza que había desaparecido hace miles de años. Los progenitores habían regresado, la revelación fue impactante. Los progenitores, que se creían extintos, habían estado observando a la humanidad desde las sombras, esperando el momento oportuno para revelar su presencia. Habían visto la crueldad de los KRYLL, habían visto la valentía de la humanidad, y habían decidido intervenir. Los progenitores explicaron que la nueva flota era su armada, una fuerza poderosa que habían estado construyendo en secreto durante siglos. Habían regresado para proteger a la humanidad, para proteger a la galaxia de la amenaza KRYLL. Ofrecieron su ayuda a la flota acorazada humana y a la Alianza Rebelde, proponiendo una alianza para derrotar a los KRYLL de una vez por todas. Cal y Anja, junto con el almirante Belirien y los líderes de las otras razas aliadas, aceptaron la oferta de los progenitores. Juntos, unieron sus fuerzas, combinando la tecnología y la estrategia humana con el poder y la sabiduría de los progenitores.
La batalla final había comenzado, la alianza entre humanos, rebeldes y progenitores resultó ser imparable. La flota KRYLL, debilitada por la lucha contra la flota acorazada humana y la nueva flota, no pudo resistir el ataque combinado. Las naves KRYLL fueron destruidas una a una, hasta que la nave insignia, la última fortaleza de los KRYLL, fue rodeada y atacada. El almirante KRYLL, viendo su derrota inminente, intentó escapar, pero fue interceptado por Cal y Anja. Después de una breve pero intensa batalla, la nave del almirante KRYLL fue destruida. Con la muerte del almirante KRYLL, la resistencia KRYLL se derrumbó. La flota KRYLL fue derrotada, la invasión había terminado, la galaxia estaba a salvo, la victoria fue celebrada por todas las razas de la galaxia. La humanidad, que había sido considerada una raza insignificante, había demostrado su valentía y su determinación. Los progenitores, que se creían extintos, habían regresado para salvar a la galaxia. La alianza entre humanos, rebeldes y progenitores había demostrado ser la fuerza más poderosa de la galaxia, pero la historia no había terminado. Justo cuando la celebración estaba en su apogeo, ocurrió un último giro inesperado. Los progenitores, después de haber ayudado a derrotar a los KRYLL, revelaron su verdadera intención. No habían regresado solo para proteger a la humanidad. Habían regresado para reclamar su herencia, para reclamar el dominio de la galaxia. Los progenitores explicaron que la humanidad era su creación, su descendencia. Que la galaxia les pertenecía por derecho de nacimiento. Que ahora, con la amenaza KRYLL eliminada, era hora de que la humanidad se uniera a ellos, para gobernar la galaxia juntos, bajo su liderazgo. Cal y Anja, junto con los líderes de las otras razas aliadas, se negaron. No habían luchado contra los KRYLL para ser subyugados por otra raza. Habían luchado por la libertad, por la independencia, por el derecho de la humanidad a elegir su propio destino. La revelación de las verdaderas intenciones de los progenitores desencadenó una nueva guerra, una guerra entre la humanidad y sus creadores. Una guerra que decidiría el destino de la galaxia. La lucha por la libertad continuaba, la revelación de las verdaderas intenciones de los progenitores resonó en toda la galaxia como un trueno. La alianza que había unido a humanos, rebeldes y progenitores contra los KRYLL se fracturó instantáneamente, dando paso a una nueva guerra, una guerra por la libertad, una guerra por el destino de la galaxia. Cal y Anja, junto con el almirante Belirien y los líderes de las otras razas aliadas, se encontraron una vez más luchando por su supervivencia, ahora contra sus propios creadores. La decepción era profunda, la traición dolía, pero la determinación de luchar por su libertad era más fuerte que nunca. Los progenitores, con su tecnología avanzada y su vasto conocimiento del universo, representaban una amenaza formidable. Su flota, superior en número y poder a cualquier otra fuerza en la galaxia, parecía invencible. Pero la humanidad y sus aliados no se rindieron. Habían luchado contra los KRYLL, habían sobrevivido a la invasión, y ahora estaban listos para enfrentarse a sus creadores. La flota acorazada humana, aunque superada en número, estaba equipada con tecnología de punta y pilotos experimentados. Las fuerzas rebeldes, compuestas por diversas razas unidas por un ideal común, aportaron su conocimiento del terreno y su valentía en la batalla. Y lo más importante, la humanidad tenía algo que los progenitores no tenían: la resiliencia, la capacidad de adaptarse y superar cualquier obstáculo. La guerra contra los progenitores fue una lucha titánica, una batalla que se extendió por toda la galaxia. Mundos fueron devastados, sistemas estelares enteros se convirtieron en campos de batalla. Las naves de guerra chocaban en el vacío del espacio, las explosiones iluminaban la negrura, el rugido de las armas resonaba en toda la galaxia. Cal y Anja, a bordo de sus naves de combate, lideraron la resistencia humana, inspirando a sus aliados con su valentía y su determinación. El almirante Belirien, desde su nave insignia, dirigió la flota acorazada humana, utilizando su experiencia y su sabiduría para planificar las estrategias y las tácticas. La guerra contra los progenitores no fue solo una batalla militar. Fue también una batalla ideológica, una lucha por el derecho a la autodeterminación,
por el derecho de cada raza a elegir su propio destino. La humanidad, a pesar de ser la creación de los progenitores, había evolucionado, había desarrollado su propia cultura, su propia identidad. No estaban dispuestos a ser subyugados, no estaban dispuestos a renunciar a su libertad. A medida que la guerra avanzaba, la humanidad y sus aliados descubrieron secretos sobre los progenitores, secretos que revelaron su verdadera naturaleza. Descubrieron que los progenitores no eran los seres benevolentes que se creían. Eran una raza obsesionada con el control, una raza que había manipulado y explotado a otras razas durante milenios. Habían creado a la humanidad como una herramienta, como un medio para alcanzar sus propios fines. La revelación de la verdadera naturaleza de los progenitores fortaleció aún más la determinación de la humanidad y sus aliados. Ya no luchaban solo por su libertad, sino también por la justicia, por el derecho de todas las razas a vivir libres de la opresión. La guerra se convirtió en una cruzada, una lucha por un futuro mejor para toda la galaxia. Después de años de conflicto, la guerra llegó a su clímax. La flota acorazada humana, reforzada por las naves rebeldes y las nuevas tecnologías desarrolladas durante la guerra, lanzó un ataque final contra la flota de los progenitores. La batalla fue épica, una confrontación que decidiría el destino de la galaxia. Cal y Anja, en sus naves de combate, se abrieron paso a través de la flota enemiga, dirigiéndose directamente hacia la nave insignia de los progenitores. Sabían que si destruían la nave insignia, podrían desmoralizar a los progenitores y cambiar el curso de la guerra. La nave insignia, protegida por una flota de naves de guerra y un escudo de energía impenetrable, parecía inexpugnable. Pero Cal y Anja no se rindieron. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Con una maniobra audaz y arriesgada, Cal y Anja lograron penetrar las defensas de la nave insignia. Utilizando su habilidad y su ingenio, lograron desactivar el escudo de energía y abrir una brecha en las defensas de la nave. Una vez dentro, se enfrentaron al líder de los progenitores, un ser antiguo y poderoso que había manipulado a la humanidad durante milenios. La batalla entre Cal y el líder de los progenitores fue un choque de voluntades, una lucha entre la creación y el creador. Cal, impulsado por su amor por la humanidad y su deseo de libertad, luchó con todas sus fuerzas. El líder de los progenitores, confiado en su poder y su superioridad, intentó subyugar a Cal, pero la determinación del humano era inquebrantable. Finalmente, en un momento de inspiración, Cal logró conectar con la esencia misma de la humanidad, con la chispa de la vida que había sido transmitida por los progenitores pero que había evolucionado y crecido hasta convertirse en algo único y poderoso. Utilizando esta conexión, Cal lanzó un ataque final, un ataque que resonó con la fuerza de la humanidad, con la voluntad de vivir y la capacidad de amar. El líder de los progenitores, sorprendido por la fuerza de Cal, no pudo defenderse. Fue derrotado, su poder se desvaneció, su control sobre la galaxia se rompió. Con la derrota de su líder, los progenitores se rindieron. La guerra había terminado, la galaxia estaba libre, la victoria fue celebrada por todas las razas. La humanidad, que había sido considerada una raza joven e insignificante, había demostrado su valentía y su determinación. Habían luchado por su libertad, habían luchado por la justicia, habían luchado por un futuro mejor. Y habían ganado. Después de la guerra, la galaxia entró en una nueva era, una era de paz y prosperidad. La humanidad, junto con sus aliados, trabajó para reconstruir los mundos devastados por la guerra, para curar las heridas del conflicto. Se estableció una nueva alianza galáctica, una alianza basada en la igualdad, la libertad y el respeto mutuo. Cal y Anja se convirtieron en héroes, en símbolos de la resistencia humana, en ejemplos de valentía y determinación. Pero no buscaron el poder ni la gloria. Regresaron a sus hogares, a sus mundos, y se dedicaron a construir un futuro mejor para la humanidad. La historia de la guerra contra los progenitores se convirtió en una leyenda, una historia que se contaría de generación en generación, una historia que recordaría a la humanidad su fuerza, su resiliencia, su capacidad de amar y luchar por lo que cree. La historia de cómo la humanidad, a pesar de ser la creación de los progenitores, había elegido su propio destino, había luchado por su libertad, y había ganado. La guerra contra los progenitores dejó una lección importante a la humanidad y a toda la galaxia. Les enseñó que la libertad no es un regalo,
es algo que se debe ganar, algo por lo que se debe luchar. Les enseñó que la unidad es la fuerza más poderosa, que juntos, todas las razas pueden lograr cualquier cosa. Les enseñó que el amor y la compasión son las armas más poderosas, que pueden curar las heridas y construir un futuro mejor, y sobre todo, les enseñó que la humanidad, a pesar de su corta existencia en comparación con las razas antiguas de la galaxia, tiene un papel importante que jugar en el universo. Un papel que no está predeterminado, un papel que la humanidad debe elegir por sí misma. Un papel que se basa en la libertad, la justicia y el amor. La flota acorazada humana, que había sido creada como un arma de defensa, se convirtió en un símbolo de esperanza, un símbolo de la determinación de la humanidad de no ser subyugada, un símbolo de su derecho a elegir su propio destino. La flota acorazada humana, que había hecho temblar a la galaxia de miedo, se convirtió en un faro de luz, un faro de libertad, un faro de esperanza para toda la galaxia, y así, la humanidad, junto con sus aliados, continuó su viaje a través del universo, explorando nuevos mundos, descubriendo nuevos secretos, construyendo un futuro mejor para todas las razas. La galaxia, después de años de guerra y conflicto, finalmente encontró la paz. Una paz que no era impuesta, sino una paz que era elegida, una paz que se basaba en el respeto mutuo, la libertad y la justicia. La historia de la humanidad, la historia de la flota acorazada humana, la historia de la guerra contra los KRYLL y los progenitores, se convirtió en una leyenda que viviría para siempre en los corazones de todas las razas, una leyenda que recordaría a la galaxia que la libertad, la justicia y el amor son las fuerzas más poderosas del universo. Y que la humanidad, a pesar de su pequeño tamaño en la inmensidad del cosmos,